Bienvenidos a una nueva entrega de lecturas creativas de la vida, basadas en la formación y crecimiento personal y social, educar empoderando. Ya sabéis que estas lecturas creativas de la vida trascienden la educación en autoridades, nos permite ver cosas más allá de lo que hemos sido educados. En esta ocasión vamos a dedicar este encuentro al arte de crear nuestros personajes conscientemente. El arte de crear personajes conscientemente. Vamos a ver qué significa esto. Esta perspectiva de educar empoderando, fijaos la palabra arte, vamos a describir el título un poco, ¿no? Aparece la palabra arte, creación y conscientemente. Esta perspectiva de educar empoderando, iba a decir, es muy poderosa y las herramientas a que da lugar son tremendamente útiles para avanzar rápidamente en nuestro crecimiento personal y en nuestro empoderamiento como seres humanos. Vamos a las tres palabras claves que hay en el título de este encuentro, ¿no? Arte. ¿Por qué arte? Se emplea mucho en educar empoderando. Porque en educar empoderando no damos recetas, no damos cosas acabadas. Necesitamos la participación, la creatividad de la persona, la habilidad de la persona, porque se trata de empoderarla, de sacar dentro todos esos dones que tiene la persona. Por lo tanto, solemos anteponer la palabra el arte de lo que sea. En este caso, el arte de crear personajes conscientemente. La palabra arte, ya veis que de alguna forma involucra la creación, lo que es el arte, la parte de sentimiento, de la subjetividad del arte, pero también implica la objetividad de las herramientas para poder generar ese arte. Un pintor expresa lo que siente, pero lo expresa, necesita la objetividad de cómo funcionan los colores, los pinceles, en fin, todas las herramientas que necesita. Por tanto, cuando empleamos la palabra arte, queremos decir que estamos empleando nuestra mente y también nuestro sentimiento, dando lugar a una creación única. Claro, si es el arte que estamos nosotros creando, es una creación única. No hay recetas en educar empoderando. Bien, llegamos a la siguiente palabra. El arte de crear personajes conscientemente. Crear. Bien, el ser humano es creativo por naturaleza. Estamos siempre creando. Henry Robinson decía, las escuelas matan la creatividad. Como diciendo, nos han fastidiado, ¿no? Aquí hay un problema gordo. Afortunadamente no pueden matar algo tan esencial en nosotros como es la creatividad. Lo que hacen es secuestrarlas. Pero no solo las escuelas, todos los clanes en que hemos ido creciendo, que nos han protegido, que nos han educado, han ido secuestrando nuestra creatividad, la dirección en que expresamos nuestra creatividad, pues porque cada clan tiene sus mitos, sus direcciones, sus principios, lógicamente, por eso es un clan diferente a los demás. Y entonces, sin darnos cuenta, hemos ido cediendo la dirección de nuestra creatividad a los clanes a los que pertenecemos. El clan familiar, el clan cultural y los otros clanes a los que nos hemos ido agregando, el clan educativo. Bien, entonces, el problema que tenemos no es que la creatividad esté muerta en nosotros, sino que está direccionada. Entonces, para recuperar la libertad de nuestra creatividad, necesitamos, entre otras herramientas fundamentales, necesitamos el arte de crear nuestros personajes conscientemente. Porque estamos creando personajes todo el rato, pero no lo hacemos conscientemente. Diréis, bueno, pues yo, a ver, no me veo como un actor que estoy aquí representando siempre papeles, ¿no? Parece que eso va contra mi autenticidad, ¿no? Tu autenticidad está en el actor que eres. Claro, los personajes puedes cambiarlos. De eso se trata la profundidad de educar empoderando, ir al actor. Más lejos, cuando representamos la vida, tenemos el guión de los personajes, tenemos el actor que los interprete, puede cambiar de personajes, y tenemos el guionista que crea los personajes. Bien, todo eso somos nosotros. Claro, llegar al actor y llegar al guionista es lo que pretendemos en educar empoderando, para así recuperar la libertad de nuestra creatividad. Si podemos conscientemente crear nuestros guiones en la dirección de nuestro sentido de la felicidad, pues es evidente que saldremos ganando muchísimo, ¿no?
También es evidente que para llegar a esta profundidad debemos hacer un largo camino, un profundo camino de crecimiento personal y de autoconocimiento, ¿no? Conociendo los personajes. Bien, en realidad estamos siempre representando personajes. Por ejemplo, en la familia, pues tenemos un personaje con nuestra pareja, otro personaje con nuestros hijos, otros personajes con nuestros cuñados, con otros parientes, ¿no? De acuerdo que esos personajes tienen cosas en común, es cierto, está claro, ¿no? Porque el actor pues, es el mismo, el guionista que somos nosotros, aunque sea inconscientemente, hay un hilo conductor, pero hay claras diferencias. De hecho, si os fijáis bien, veréis que cuando explicáis una determinada cosa, a alguien empleáis un determinado personaje, entonces sentís la necesidad de ocultarle algo o de mentir, porque estáis empleando un personaje que necesita eso con esa persona. Pero luego explicáis esa misma cosa a otra persona que tengáis más confianza y emplearéis un personaje diferente que no tiene necesidad de mentir sobre aquello. Lo importante de los personajes es que secuestran nuestra atención. Cada personaje, si los trabajáis, si los apuntáis cómo son vuestros personajes, empezad por los demás, que es más fácil, veréis que tienen unas formas de actuar y esas formas de actuar, de ver el mundo, de relacionarse, secuestran nuestra atención. Porque el poder está en el actor y en el guionista, pero secuestran nuestra atención. Por ejemplo, cuando nos enfadamos, sacamos un personaje de enfado, nuestra atención es secuestrada por el enfado. A no ser que tengamos poder sobre el personaje que se enfada, seremos la víctima del propio personaje que hemos creado inconscientemente. Imaginaos el poder que representa poder darte cuenta del personaje enfadado que estás creando y sobre la marcha, con las prácticas que has hecho antes, cambiar la dirección de ese personaje para no crearte problemas. Ya vais viendo el poder del cual estamos hablando, el arte de crear tus propios personajes conscientemente. Exige mucha capacidad de observación de los personajes y los demás y en nosotros mismos. Bien, estábamos hablando que creamos constantemente personajes para relacionarnos con los demás, también con nosotros mismos. Bien, pero lo hacemos no solamente en el mundo de vigilia, atención a esto, lo hacemos también en nuestros sueños. En el mundo onírico está lleno de personajes. La pena es que nos acordamos de pocos sueños, pero si cultiváis el acordaros de los sueños, iréis progresando y os llegaréis a sorprender de los personajes que aparecen en esos sueños. Algunos personajes son conocidos de vuestro entorno, de personas que conocéis, amigos, familias, compañeros de trabajo, y otros no sabéis qué hacen allí. Parece un personaje que aparece repetitivamente en varios sueños y no sabéis, bueno, ¿y este personaje qué hace aquí? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Y quién es, no? Pero ¿quién está creando esos personajes? Vosotros inconscientemente. Es algo increíble, maravilloso. Es el poder creativo que tenemos, ¿no? Pero hay que sacarlo de nuestro inconsciente y llevarlo a nuestro consciente. Bien, pues en el mundo onírico, por ejemplo, una de las cosas que descubrí estudiando mis propios sueños es que creamos clones. Sí, clones. Claro. Nosotros tenemos un problema con una persona y hacemos una caricatura de esa persona en nuestro inconsciente y cuando soñamos con ella, pues para decirle a lo mejor lo que no nos atrevemos o para desahogarnos o para que nos dé lo que no nos da en el mundo de vigilia, pues cogemos las directrices de su personalidad, pero cambiamos detalles en el personaje para crear el sueño. Es decir, de alguna forma clonamos la psicología de esa persona real, pero luego hacemos cambios genéticos en el personaje para que podamos vivir en el mundo onírico lo que no podemos vivir en el mundo de vigilia. ¿Habéis pensado alguna vez? Las pesadillas y las pesadazas. Imaginaos, ¿no? Esos personajes que intervienen allí, los sueños repetitivos. Claro, llegar a cambiar los personajes de los sueños, digamos que es la etapa más difícil. Empezaremos por cambiar los personajes cuando estamos despiertos, pero nos pueden inspirar mucho los personajes que creamos en nuestra etapa de estar dormidos. Un mundo apasionante el de los personajes. Parece mentira que nadie nos haya hablado de él, ¿verdad? Es realmente increíble nuestra educación. Incluso en el crecimiento personal, ¿no?
personal, personaje. ¿Cómo vamos a ser libres si no sabemos cómo funcionan nuestros personajes, si no sabemos cómo cambiarlos, darles nuevas directrices, nuevos guiones? Bien, el poder de los personajes es inmenso sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida y sobre nuestro cuerpo físico. Atención a esto. Os voy a contar algo que está en el libro, creo que se llama Curación Cuántica, de Deepak Chopra. Un libro ya muy antiguo, ¿no? Cuando lo leí es cuando despertó en mí esta curiosidad por los personajes que creamos. Porque allí narraba un hecho real de una persona que tenía doble personalidad y que en una personalidad era alérgico a la naranja y en la otra no. Claro, es decir, que el personaje interacciona en nuestra biología. Es sorprendente, era un hecho real y documentado. Claro, fijaos el poder psicológico que tenemos sobre nuestro propio cuerpo y que está actuando inconscientemente, y en Educar Empoderando queremos que sea consciente de eso, podríamos decir. Bien, estoy alérgico a una cosa y no... O sea, tú te puedes morir de una alergia porque estás interpretando el personaje que es alérgico. Y en otro personaje, tal vez no. Merece la pena ser explorado esto, ¿verdad? Bueno, ya son mayores, porque ahí ya está nuestra salud en juego, ¿eh? Tampoco hay que arriesgarse, pero queda un camino abierto de investigación muy interesante. ¿Qué poder tienen los personajes sobre nuestro propio cuerpo físico, sobre nuestra salud? Los personajes pueden incluso ayudar a salvar la vida a alguien, cambiar nuestro personaje fuera de lo habitual, haciendo una lectura creativa de la situación. Como este ejemplo tenéis una película muy famosa, basada en hechos reales, hay mucha gente que no lo sabe, que es La vida es bella. Un padre con su hijo van a parar a un campo de concentración, se separan de la mujer, de la madre del hijo, y entonces el padre, para salvar la psicología del hijo, para que no tenga traumas, y también para intentar salvarle la vida, lo esconde, porque claro, no lo pueden ver los nazis, porque apartan a los niños, ya es un acto creativo cómo conseguirlo, pero le crea una ficción al niño de que no están en un campo de concentración, sino que están pasando pruebas que tienen premios. O sea, se crea un personaje él mismo para relacionarse con su hijo, para que su hijo no sufra un trauma y, si es posible, salvarle la vida. Un hecho real. Fijaos el poder que tienen los personajes. La mayoría del campo a nadie se le ocurrió: voy a cambiar mi personaje para poder sobrevivir. Eran víctimas de la situación, en primer lugar, desde luego, pero también de los personajes desde la cual vivían esa situación. Finalmente, el protagonista no salva la vida de él, pero salva la de su hijo, porque le da la perspectiva del juego, a ese personaje le da la perspectiva del juego, que es la base de mi último libro, Jacobo y el viejo indomable, que enseña el arte de jugar la vida. Sí, amigos, el arte de jugar la vida puede salvarnos de muchos traumas y también, incluso en casos extremos como este, salvarnos la vida o salvar la vida de alguien. Por eso, si estáis interesados en el arte de jugar la vida, en el cual es algo importantísimo el arte de crear conscientemente nuestros personajes, está en el libro, explicado de una forma amena, entre las conversaciones de Jacobo y el viejo indomable. Pues en estos momentos en que he grabado este vídeo, el libro lo doy gratis en su versión PDF. Si queréis conseguirla, tan solo me escribís al siguiente correo solicitándolo: educarempoderando@yahoo.es. Educarempoderando todo junto. Repito, educarempoderando@yahoo.es. Y con mucho gusto os enviaré este libro donde, de forma más extensa, podréis descubrir el arte de crear personajes y algo mucho más amplio, el arte de aprender a jugar la vida. Bien, ¿dónde estábamos? Sí, estábamos hablando del poder que tienen los personajes, ¿no? Incluso, pues eso, tener un personaje alérgico a algo y otro que no lo es. Y habíamos hablado de esto y de la vida es bella. Bien, ¿cómo podéis enfrentaros a esta perspectiva para que sea útil, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer es aprender a ver los personajes en los demás. Incluso con los que tenéis conflictos, o dos personas que tienen conflictos, ver los personajes que emplean. Tenéis que ser científicos de la vida. Eso es fundamental.
apuntar las características de ese personaje, las estáis estudiando, ¿no? Fijaos si el personaje tiene poder, que se me ha olvidado también comentar una cosa, ¿no? También muy importante. Las personas que son adictas al juego, o a la bebida, o a una droga, siempre se les ha visto como que si el ser humano ese es adicto totalmente a ese juego. Pues Educar Empoderando aporta una nueva perspectiva que no intenta desplazar a nadie, sino sumar. Que es decir, oye, en vez de pensar que esta persona es globalmente alcohólica, ¿por qué no pensar que tiene un personaje que es alcohólico que le está sometiendo su voluntad? Claro, la cosa es muy diferente, porque fijaos, cuando hablamos del arte de crear personajes, eso implica una cosa, que hay un ser central en nosotros que interpreta personajes, pero que es más que el personaje. Entonces, ese ser, desde el punto de vista de Educar Empoderando, ese ser no puede ser alcohólico ni ludópata, lo es su personaje. Fijaos el cambio de perspectiva. Entonces, ¿qué pasa? Que las terapias desde esta perspectiva cuentan con una ayuda en la persona que está sufriendo la adicción, que es la ayuda de su propio centro, de su propio ser. Es decir, decirle a la persona que tiene una parte que no es alcohólica. Esto abre unas posibilidades inmensas, porque en Alcohólicos Anónimos, que hacen un trabajo extraordinario, hablamos de sumar, no de quitarles el lugar, esto es muy importante, en la medida de Educar Empoderando, pues se tiende a decir que uno es alcohólico para toda la vida. Claro, está siempre temiendo recaer. Pero ¿qué pasa si desde el principio se dice, hay una parte de ti que no es alcohólica? El problema está en el personaje alcohólico que se ha apoderado de toda tu vida. Y trabajar ese personaje, cambiarlo, transformarlo, cambiarle el guión, sumando todas las técnicas que tiene Alcohólicos Anónimos, pero viéndola como un personaje, no como toda la persona. El resultado sería increíble. Esa persona podría cambiar el personaje de alcohólico y no tener miedo a volver a caer, porque ya ha aprendido a crear personajes conscientemente que no son alcohólicos. Claro, esos personajes que creamos inconscientemente, influidos por muchas cosas, nuestros estados de necesidad, las herencias familiares, el entorno, la cultura, vaya usted a saber, esos personajes juegan con nosotros. Lo que yo os propongo es nosotros jugar con los personajes. ¿Veis la potencia de esta mirada de Educar Empoderando que os propongo? Claro, en este vídeo poco más os puedo explicar, por razones de tiempo y espacio, por eso os invito a leer Jacobo y el viejo indomable, o a hacer la formación Educar Empoderando. No todo el mundo va a poder hacer esa formación, porque es presencial, es evidente, pero sí, debido a que tenéis una creatividad propia y una sabiduría propia, podéis, con lo que vais consiguiendo en estos vídeos, en los libros que he publicado, podéis ir construyendo, podéis ir haciendo cosas, sumando a través de la perspectiva de Educar Empoderando. No todos tienen que venir a la formación, pero invito a las personas que pueden allí donde la hago, o a los centros que quieran contratar la formación, porque claro, en la formación podemos interaccionar físicamente, podemos profundizar, podemos hacer prácticas sobre todo esto, ¿no? Pero no os preocupéis si no podéis venir, insisto, confiad en vosotros. Tenemos una sabiduría interior, eso es básico en Educar Empoderando. Por lo tanto, os invito a crear personajes conscientemente que crean en vuestra sabiduría interior, que tenéis una sabiduría interior, porque eso da unos réditos increíbles. Es cierto que la sabiduría interior a veces no contesta, a lo mejor porque lo sabio es que no nos conteste. Pero tenemos un camino que vivir, ¿no? Pero cuando empecéis a confiar en vuestra sabiduría interior os podéis sorprender. Y para ello necesitáis crear personajes que crean, que tengan fe en que tenemos una sabiduría interior. Y eso también forma parte de la formación Educar Empoderando. Bien, yo pienso que os he abierto un melón muy interesante. No sé si, a ver, repaso mis apuntes. Bueno, un resumen de lo que os propongo, ¿no? Para ser los dueños de estos personajes. Claro, fijaos que eso implica sentiros actor y sobre todo llegar a sentiros guionistas. Bien, os invito a hacer como haría un actor que empieza. Empezar a crear un personaje que tenga muy poco papel.
Claro, para probar cómo funciona, ¿no? Lo vais probando, luego le dais que hable más ese personaje, como sería una obra de teatro, ¿no? Y le vais escribiendo el guión a ese personaje. De verdad que es apasionante, ¿no? Empezad poco a poco. Es importante, antes de empezar, ver los personajes que habéis creado inconscientemente, cómo se están influyendo y cómo están manejando vuestra atención. Es mucho más fácil verlo los demás que nosotros. Empezar a apuntar un ser querido, alguien que tenéis cerca, un compañero de trabajo, apuntar las características del personaje que está empleando con determinada persona. Y pensar, ¿cómo podría mejorar este personaje? Pues hacer prácticas con los demás sin decírselo. Y luego empecéis a diseñar pequeños guiones, pequeñas entradas, para generar vuestros propios personajes. Esto no termina nunca, es un largo camino de disfrute para aprender a jugar la vida. Bien, amigos, os invito a este reto tan importante. Sentiros creadores de vuestros propios personajes en vez de sus víctimas. Cuando uno empieza a crear sus propios personajes, el victimismo desaparece de nuestra vida. Porque claro, siempre puedes crear un personaje para vivir mejor aquella situación y para poderla cambiar. Bien, muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias a los personajes que habéis empleado para escuchar este vídeo, estudiarlos también, y os invito a ser creadores de vuestros propios personajes y a disfrutar de ellos. Hasta el próximo encuentro. Gracias.